El origen del proceso administrativo, dice, se lo debemos a Henry Fayol, ya sabemos, en el año 1916, después de 50 años como gerente de una empresa minera. Él publicó La Administración Industrial y General. En su obra destacan los distintos niveles de gerencia, las funciones administrativas y una lista de principios. Ya sabemos, ya conocemos a Henry Fayol y todo lo que es el proceso y todo lo que aportó. Uy, que está chico esto. Dice, ¿qué es lo que es el proceso administrativo? Vamos a poner grande acá. Es un conjunto de etapas: la planificación, organización, dirección y control, cuya finalidad es conseguir los objetivos de una organización y por hacerla de la forma más, hacer la organización que sea lo más eficiente. O sea, sabemos, optimizando los recursos y tratando de cubrir la mayor cantidad de necesidades con unos recursos que sabemos que son escasos y que las necesidades son infinitas. El proceso se implementa de forma sistemática, genera resultados favorables para la gestión de la empresa, y dicho proceso considera a la administración como la ejecutante de ciertas actividades llamadas funciones administrativas. Ya sabemos que son la planificación, la organización, la dirección y el control. ¿Por qué sistemático? Sistema significa que está todo conectado, que todo trabaja como una máquina. O sea, yo aprieto un botón y empiezan a funcionar engranajes, empieza a funcionar, no sé, pues si yo enchufo la televisión, después que prendo pesco el control o aprieto el botón de encendido, empieza a aparecer los canales, todo. Eso es un proceso sistemático. No funciona si no tiene un origen. Y como proceso va todo relacionado, va todo enlazado, va todo de la mano. Se considera proceso porque no se puede desarrollar la organización si no se ha establecido la planificación. No se puede dirigir si anteriormente no se ha planificado ni organizado, y así sucesivamente hasta que no se podrá controlar si antes no se planifica. Todo tiene un origen, lo que decía recién. Primero tenemos que planificar las actividades para luego organizarlas, después de organizarlas, dirigirlas y finalmente controlar todas estas operaciones, sean tareas, sean acciones de la actividad organizacional. ¿Alguna duda? ¿No? Habíamos hablado Una. harto como del proceso, así que esto es como para finiquitar nomás. Tenemos planificación, organización, dirección y control. ¿Qué es lo que es planificar? Nosotros tenemos objetivos. Los objetivos se transforman en estrategias. O sea, tenemos un objetivo final. Para poder obtener ese objetivo, nosotros tenemos que tener un plan de acción, una estrategia, cómo vamos a lograr ese objetivo. Entonces, al final, es la decisión sobre estos objetivos, es la definición de los planes que vamos a alcanzar y cómo lo vamos a lograr, y la programación de diferentes actividades, tareas para lograr el objetivo final. Maximizar recursos, si estamos hablando en la parte de lo que es venta, cómo vamos a llegar al cliente, cómo vamos a vender, por ejemplo, si nos dividimos por departamento. Cada departamento puede tener actividades distintas para lograr el objetivo final. Vamos a dividirnos en 5 departamentos o en 5 equipos de trabajo, y cada equipo de trabajo va a tener una tarea, cosa que después, cuando juntemos esa tarea, vamos a llegar a obtener el objetivo final, la meta final. Entonces, lo primero es decidir sobre los objetivos que vamos a tener como organización, después los planes, cómo los vamos a alcanzar, y cómo planificar las tareas para lograr ese objetivo. En la organización nosotros tenemos recursos y actividades para alcanzar los objetivos. Tenemos que generar cargos, tenemos que generar equipos de trabajo, tenemos que organizarnos, distribuir autoridades y responsabilidades. Acuérdense que la autoridad no se delega, se delega la responsabilidad. ¿Se acuerdan de eso? La autoridad es el nombre del cargo, el Sí. gerente, el supervisor. Cuando nosotros tenemos un descriptor de cargo, arriba lo primero que sale es la autoridad de ese cargo. Y a quienes, por supuesto, ese cargo, como cargo, no como persona, va a dirigir. El gerente de operaciones, ¿qué va a hacer? Va a estar a cargo de la planta, va a estar a cargo de la compra, va a estar a cargo de la distribución.
va a estar a cargo de conseguirse los préstamos. Ahí usted tiene que ver qué es lo que hace el gerente de operaciones, dependiendo del tipo de organización. Ese es el cargo. El descriptor de cargo me dice, lo que primero que me dice es la autoridad. Y sobre quién él puede delegar responsabilidades, a quién tiene a cargo. Tendrá a cargo 3 trabajadores, 6 trabajadores, no tiene nadie a cargo, por lo tanto no puede delegar responsabilidades. Sí, muchas veces lo primero que te dice el descriptor de cargo es a quién tú tienes a cargo. En el descriptor de cargos, de puesto, cuando hacemos una definición de un puesto. Si tú no tienes nadie a cargo, tú no puedes delegar responsabilidades. Después tenemos la dirección. La dirección lo que hace primero que todo es decir, nosotros vamos a generar un tipo de comunicación, va a ser un líder, va a ser un líder autoritario, va a ser un líder complaciente, va a ser un líder que trabaje en conjunto con sus trabajadores, que escuche a los trabajadores, que acepte nuevas ideas. Va a haber un tema de mucha motivación al personal, poca motivación, es un trabajo que simplemente hay que dirigir y hay que ordenar y dar órdenes. Hay trabajos que definitivamente es muy poco lo que se puede aportar cuando hablamos de cosas más mecánicas. Al final la dirección lo que dice es cómo yo dirijo para lograr esos objetivos. Y el control lo que hace es corregir. Cuando yo hablo de corrección de desviaciones, cuando yo hablo de corrección de desviaciones, lo que me está diciendo acá es que yo voy por un camino. Y si yo me desvío, me enchueco, tomo otro camino, lo que me va a decir el control, no, vuelve a tu camino. Eso es una desviación, salirme de ese camino. Y el control lo que hace es que te vuelve al camino. ¿Sí? Y garantiza que la planificación se realice. Siempre tiene que haber personas que controlan, porque nosotros muchas veces nos desviamos y no por mala forma. Pero un ejemplo de eso, profe, ¿por qué nos tendríamos que desviar? Porque, por ejemplo, cuando yo genero un producto y voy a ofrecer un servicio, en el camino se me ocurren nuevas ideas. Y el objetivo era, por ejemplo, no sé, llegar, somos un grupo de gimnastas. Y mi objetivo es juntar el dinero para comprar los pasajes en avión para ir a la Olimpiada. ¿Sí? Pero para eso yo tengo que hacer exhibiciones, tengo que a lo mejor juntarme, no sé, hacer una... yo como tengo un alto nivel, si soy gimnasta olímpico, voy a hacer estas escuelas que se hacen y voy a tener un grupo voy a juntarme todos los sábados con diferentes niños y los niños me van a pagar por esta escuela. Y al final me atrae más la idea y me lleno de actividades y empiezo a hacer muchas actividades y empiezo a generar ideas que no van a cumplir el objetivo, como es juntar los pasajes, la plata para el pasaje. Y al final me dedico a la exhibición, empiezo a llenarme de trabajo y a lo mejor hago trabajo gratis y no estoy juntando y no estoy logrando el objetivo final, sin desviarme en lo que es que yo soy un gimnasta atlético, olímpico, sin salirme del tema de que estoy en la misma organización, porque estoy trabajando con mis compañeros y estamos trabajando en conjunto, pero al final después nos damos cuenta, hoy sabes que llevamos 6 meses y no hemos repartido y no hemos sacado la mugre y al final hemos juntado apenas 1.000.000 de pesos y necesitamos 15, necesitamos 25. Entonces no se puede perder en el camino el objetivo, El enfoque, el no se puede. objetivo, claro. Y no he hecho nada malo. No estoy diciendo que dejé la gimnasia, todo lo contrario. Estoy haciendo más exhibiciones. Pero esas exhibiciones a lo mejor la mayoría de la gente paga 1.000 pesos. Planifiqué Claro, mal, no han dado el obvio. fruto que se No doy dando el necesita. fruto, ¿por qué? Porque para poder obtener tener un objetivo, lo primero que tengo que hacer es planificar qué actividades voy a realizar, organizarlas, dirigirlas. Organizarlas significa que yo voy a decir ya, vamos a planificar 6 actividades. Perfecto. Vamos a planificar 6 actividades y cada actividad nos va a permitir juntar 3 millones de pesos y vamos a lograr los 18 millones de pesos que necesitamos para los pasajes.
La dirección va a decir, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Quién va a estar a cargo de dirigir esas actividades? Nosotros vamos a ser los mismos exhibicionistas, vamos a invitar a otras escuelas para que participen con nosotros, para hacerlo más atractivo. No se perdió. ¿Se entiende? Sí, se entiende la idea. Y además tengo que controlar que cada actividad genere los recursos que yo necesito. Si generó más, maravilloso, y si generó menos, significa que la próxima actividad va a tener que generar más, porque no puedo depender de una sola actividad para juntar el dinero. Dijimos que eran 4 y tenemos que hacer 4. Ahora, hay imponderables, pero entonces tenemos que volver a planificar una actividad, tenemos que volver a generar nuevos tiempos o acotar los tiempos. Eso es al final lo que es el proceso administrativo. Tengo que planificar, tengo que organizar, tengo que dirigir la actividad. Y tiene que haber una persona o tiene que haber un grupo de personas, 2, 3 personas, que controlen que nosotros no tengamos desviaciones de esa actividad. Acuérdense que, como dice el dicho, el bosque no me deja ver el árbol, no me deja ver el camino, no sé cómo. Es como antiguo. Ay, no me acuerdo. Sí, Sí, pero es algo así. Ujú. Eso significa que tengo tantas actividades que al final me estoy desviando de lo que yo planifiqué inicialmente. ¿Sí? ¿Ahora sí? Igual busquen ejemplos, también voy a buscar ejemplos y ese día que lleguemos, cuando nos juntemos para la clase, o por último yo voy a subir unos ejemplos para que ustedes los puedan leer. Le voy a subir unos Word de ejemplos, unos archivos. Ya. La teoría moderna de la administración operacional dice que la planificación involucra la evolución del futuro, el aprovechar, el aprovechar este futuro en función de quién, en función de la misma planificación, en función de la organización, en función del tiempo. Ok, eso es OTAN. La organización en sí es otro punto que dice, va a proporcionarme, acá tengo una cosita que me está apareciendo en el computador, ahí sí. La organización dice que proporciona todas las cosas útiles al funcionamiento de la empresa y puede ser dividida en organización material y social. Yo para poder organizarme tengo que tener recursos, tengo que tener un espectro, tanto material como un espectro social. O sea, yo no puedo pretender que voy a tener una organización si no tengo una sociedad alrededor, un entorno demandante de mi producto, pero también tengo que tener una estructura, tanto física como una estructura social. Tengo que tener un país que no esté todo el tiempo en guerra, por ejemplo, porque eso no me da estabilidad política ni económica. No, pues. ¿Ya? No, pues, o sea, no hay ningún país que quiera, o ningún empresario va a querer invertir en un país que vive en guerras. Y ustedes saben que las guerras, sí, nosotros hemos tenido desde el 80 para adelante un montón de guerras, en el Golfo, que en los países que se fueron dividiendo después cuando se acabó la Unión Soviética. Todo antes decíamos, era el Zócalo acá, ¿qué es lo que era? Donde mataban a la gente, se supone ahí en No, no, la. no, el Zócalo no, el Zócalo, cuando nosotros hablábamos de la comunidad, ¿cómo era la comunidad? Yugoslava, po. Ah, de A eso eso, me ya. refiero, po. ¿Sí o no? Sí, O sea, sí, pues. acá había una heladería que era la Yugoslava, una, una bombero me refiero, que yo hacía ballet, que estaba donde está ahora el Falabella, en el centro en Condel, pero por la parte de Condel, ahí había todo eso, era la bomba yugoslava, y en el segundo piso mi profesora tenía un piano y hacíamos ballet. El chiquitito típico que uno hace ballet a los 10 años, 8 años, y yo hacía ballet ahí. Y eso después, ¿cómo se llamaron? Se pasaron a llamar croatas. Sí, pues entonces, Sí, Yugoslavia dejó de existir. la Yugoslavia no existe. Desde los croatas, Fue- y ellos tienen sus guerras con todos los cercanos y han vivido siempre con un tema de conflictos bélicos. Entonces, cuando nosotros tenemos una organización, nosotros tenemos que dividirla en la parte material, pero también en la parte social. La estabilidad social que pueda haber en esa organización te la da el entorno político.
el entorno económico. Tampoco voy a invertir en un país que es muy pobre. ¿Verdad? ¿Quién va a invertir en Haití? Por eso que el país se hace cada vez más pobre. Por eso cuando uno hace una empresa hace un estudio de mercado, una cosa así, ¿o no? ¿O no Sí, que lo que pasa es que, por ejemplo, si ustedes ven, hay también existen otros apuntes también, como por ejemplo las regulaciones que pueda tener cada país. O sea, hay países que es muy fácil sacar los recursos, como Chile. O sea, no sé cómo nosotros permitimos que se lleven la escondida, se lleva la tierra completa, oro, plata, cobre, todo. Nosotros se los permitimos, porque la Sí, pues. regulación de nosotros es tan vaga, tan abierta para las empresas transnacionales grandes, que finalmente ellos pagan mucho menos impuestos. Por ejemplo, el tema de las patentes, el Jumbo paga lo mismo que una empresa que gana 40 veces menos. La misma patente, o sea, el Jumbo creo que se paga, Eso, ¿por qué pasa eso? porque se creó como un supermercado, po. Entonces, cada Jumbo, eso. Tiene como un ítem, el supermercado se Exacto, cobra esto, exacto. ¿sí? Entonces, y eso se cobra justamente, el supermercado se cobra esto y los niveles de venta no te, o sea, te miden hasta. Si tú ganáis de eso, mucho más, 20 veces, 40 veces, no importa. Hay otro punto más que cambiar. Para que vean ustedes. Vean, estudien eso como un punto para ustedes, o sea, como algo personal, cómo están distribuidas las patentes, el pago de patente en Chile. Y se van a dar cuenta que hay empresas que pueden ganar, no sé, mensualmente. Estamos hablando miles de millones, y ni siquiera en pesos, sino que en dólares, y cuánto es lo que pagan en patente, Ya. que no es proporcional al nivel de ventas. Por eso. Entonces, a eso se refiere cuando nosotros hablamos de funcionamiento de la empresa. Está dividida en una parte de organización material y una parte de organización social. Ahora, obviamente la organización social interna de la empresa también importa. Estamos hablando de dividir las tareas por departamento, por equipo, por grupos, porque podemos tener una empresa pequeña que a lo más está compuesta por 20 personas y no vamos, o sea, vamos a dividir, ya si estamos cosiendo lo que les decía el otro día, mascarilla, ¿cómo lo vamos a hacer? Cada uno en su casa, y tenemos que entregar todos los días 100 mascarillas y somos 6 personas. Entonces vamos a cubrir ¿cuánto? ¿600 diarios? Perfecto, ¿lo podemos hacer? Sí, sí lo podemos hacer. No, es que yo no puedo hacer 100, yo puedo hacer 50, ya. Entonces, ¿quién puede hacer la cuota de Marcela? Pensemos. Ya yo, Yaxa, Carolina, ya nos vamos a dividir y nosotros vamos a hacer 50 más para que lleguemos a las 600. Eso también es una organización interna social. Yo me tengo que organizar en mi empresa. Y ya empresas más grandes nos dividimos en departamentos, en sucursales. O sea, todos sabemos que las grandes empresas en Chile están llenas de sucursales. Sucursales me refiero a que el Jumbo en Antofagasta tiene el Jumbo Lado Sur, que no sé cómo le llaman, Parque, Parque Jardín del Sur. Está el Jumbo Angamos. Y para el norte está ese Jumbo gigante que está cerca de las casas cútulas que le digo yo. Y no sé si Punto hay de otro, encuentro. y no sé si hay un punto de encuentro. Y no sé si hay otro Jumbo más en Antofagasta. Los Unimark, Parece que no hay más. Coviefi, La Manzana, el parque que antes era de la Avenida Brasil, están para el lado, en el centro hay dos o tres, uno que ya no funciona En la porque Lautaro también hay uno. en la Lautaro hay otro, y para el lado norte hay otros más. Sí, voy alto acá. Entonces, esos son sucursales. Y ya porque están dentro de la misma ciudad, imagínense, porque son regionales. Pero cuando el Jumbo, por ejemplo, es nacional, ¿cuántas sucursales tiene a nivel país? Falabella tiene sucursales en el extranjero, tiene en Perú, no sé, creo que Colombia, por si acaso. Entonces nosotros, cuando vamos a planificar, vamos a tener que planificar en función también del crecimiento, dónde quiero llegar. Por eso es que es tan importante la planificación, porque es la base de la organización. Acuérdense que nosotros funcionamos en función, valga la redundancia, de los objetivos planificados, de los objetivos establecidos. ¿Cómo vamos a llegar a esos objetivos? Tenemos que hacer un plan de acción, tenemos que generar estrategias para lograr esos objetivos.
Y de ahí vamos a organizar, vamos a hacer lo que es, vamos a organizar, vamos a dirigir, vamos a controlar. Después tenemos el proceso administrativo como tal, que vuelve a describir cada función. Dice, la planeación trata de crear el futuro que nosotros deseamos. El cómo, el cuándo, el dónde y quién. Organizar como proceso, no organización como institución. La organización como proceso combina este trabajo de los ya sean individuales, ya sean grupales, y también efectúa, digamos, todas las técnicas, todo el trabajo para poder obtener los recursos necesarios para lograr estos objetivos. La organización en sí, por eso se llama organización también a las empresas, la organización dice cómo vamos a lograr lo que planificamos. Es punto neurálgico, cómo obtenemos los recursos financieros, los recursos humanos, porque ahí el recurso humano tiene que haber una planificación también de cuántas personas vamos a contratar, pero la organización, el proceso de organizar te dice cómo. Vamos a llamar antiguamente había un proceso de reclutamiento, de selección. Inicialmente vamos a poner un anuncio en internet, lo vamos a hacer a través de una página web, lo vamos a hacer a través del Mercurio, o vamos a poner un anuncio afuera en la inmobiliaria cuando van a construir. Ustedes se fijan, se hace una fila de trabajadores y ahí hay un listado. Se requieren capataces, gaffiter, y ahí van poniendo todo lo que se requiere y cuántas personas. Entonces las personas hacen la fila, entregan su currículum y se van, y después los vamos a llamarles. O bien, si es un proceso en la administración pública, hay una página, uno ingresa a esa página, que es la página del registro civil, y están todos expuestos las diferentes necesidades que tiene el servicio público a nivel nacional. Está dividido por regiones, está dividido por el cargo que se está solicitando. Sí, pues sí, así. Entonces yo me organizo para poder obtener estos recursos. Se planificó que vamos a distribuir mascarillas. Las vamos a traer de China. Antes que me las quiten en otro país, las vamos a sacar acá, las vamos a traer. ¿Cómo voy a obtener? Mínimo me venden un container. Ese container me sale, no sé, $1 millón. ¿Cómo obtengo ese $1 millón que traducido a pesos chilenos son 800 millones de pesos chilenos? Para una empresa pequeña es como imposible. Para una mediana, sí, el banco a mí me presta. Me tengo una línea de sobregiro de 200 millones y puedo pedir un préstamo de 400, 600 que lo puedo tener para la próxima semana. Ya. ¿Cuánto vamos a ganar por eso? No, pues si invertimos 800 y vamos a recuperar 3.000 millones. Perfecto. ¿En cuánto tiempo? En lo que dure la pandemia. Tiene que ser 6 meses. Porque, chicos, nosotros vamos a andar con mascarilla todo este año. O sea, ustedes no piensen que cuando esto se acabe, entre comillas, en septiembre salgamos a la calle y vamos a salir sin mascarilla. No, se va a ir recuperando el tema del espacio laboral, todo. Pero este año va a ser un año de pandemia completa. O sea, no hay que sacarse la mascarilla ni en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre. O sea, yo creo que recién próximo, el 2021, vamos a estar ya haciendo una vida normal. Después El tenemos 22, sí, profe. ¿ah? Consulta, Dígame. la proyección está hasta el 2022. A ver, Eso aparte, el coronavirus. Pregunta de la materia. Esta es el modelo moderno, sí, el modelo ¿sí? moderno, Ya. correcto. Y la planificación que vimos anterior, planificación, organización, dirección y controlar, ese es como el modelo clásico, antiguo. No, lo que pasa es que usted tiene que pensar que el tema de la planificación en sí, al igual que todas las teorías, tienen un fundamento que un creador. Nosotros sabemos quién es creador, ¿sí? Fayol. Pero ese, obviamente, en la medida que va transcurriendo el tiempo, nosotros vamos a ir diciendo, le vamos a ir agregando otras actividades, otras funciones. Yo voy a trabajar en sí con el proceso administrativo como un proceso general que se puede aplicar a la empresa moderna, porque sigue siendo el proceso básico de cualquier organización, de cualquier empresa.
de cualquier sistema público o privado, que es planear, organizar, dirigir y controlar. Yo lo puedo aplicar, esto se aplica desde el año 1906 y se ha seguido aplicando hasta el 2020 en todas las organizaciones. O sea, no hay ninguna organización que no sepa que tiene que primero planificar, que tiene que tener un equipo de trabajo que esté destinado a conseguir los recursos. Y por eso, cuando nosotros entramos en una organización, te presentan este es el equipo, acá está todo lo que es la parte de recursos financieros. La típica, acá se consiguen las platas. Recursos humanos. Acá tienes que pasar para que entregues toda tu información respecto si tienes si está en ISAPRE, si está en FONASA. Las empresas más grandes lo hacen así, en general. ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? profe, es la base entonces de Es la la... base. No sé Ya. si a lo mejor en el Power, después lo voy a revisar bien. Yo como voy haciendo la materia con ustedes muchas veces, si dice, para mí moderno en sí, esto es definitivamente es como un poco clásico y se han ido agregando otras actividades, pero la base de todas las actividades son estas: planificar, organizar, dirigir y controlar. Ahora se ha ido agregando más que la parte integral, de autorrealización. Le han agregado un montón de otras etapas. Pero estas son las 4 que yo siempre estudio. ¿Sí? Ya, sí. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de dirigir, ya sabemos que nos orientamos a la labor del personal hacia el logro de los objetivos. O sea, nosotros tenemos que, si va a haber una persona que va a dirigir, esa persona tiene que ser un líder. Y tiene que ser un líder, hoy en día, un líder colaborador, un líder eh, que sea, que sea capaz de motivar al equipo, pero también que sea capaz de escucharlo. Que integre al equipo de trabajo al objetivo final. ¿Sí? Y tiene que haber un tema de una comunicación muy clara, muy directa y muy reforzada. Cuando digo reforzada es porque yo tengo que pedir cosas que se pueden lograr, porque tengo que entregar los recursos para que se logre ese objetivo, y también digo reforzada porque tengo que ser capaz de transmitir lo que quiero que hagan. O sea, yo antes de hablar tengo que escucharme, porque muchas veces uno dice una cosa y en su cabeza piensa que dijo otra. ¿Se han fijado en eso, no? El reforzar la comunicación no significa repetir todos los días lo mismo. Incluso reforzar significa que yo tengo que generar los recursos, tengo que generar nuevas ideas para poder lograr ese fin. Y tengo que estar capacitada para hacerlo. Y finalmente, el control comprueba que se esté ejecutando las tareas sin, lo que decíamos, sin salirse del camino. Todo lo que esté planificado, todo lo que esté programado se tiene que hacer. Incluso a lo mejor en el camino se pueden generar ideas mejores como para cortar tiempo, para no desperdiciar recursos. Y los procesos de calidad generan que el control, por ejemplo, en una fábrica vaya diciendo, no sé qué, este paso es mejor de esta forma. Mira, ya no tiene que durar para que quede bien cosido el bolso, no vamos a poder pasarlo por la máquina solamente 2 minutos. Vamos a tener que reforzar porque esta parte se hicieron las pruebas y se sigue descosiendo. Se sigue saliendo, no sé, por tirante. Vamos a tener que cambiar el tipo de cierre porque si queremos cobrar 200.000 pesos por un bolso, un Longchamp, por ejemplo, que son unos bolsos como, no sé, incluso en material así como para la lluvia, poco menos, valen esa cantidad, 200, 400.000 pesos, pero ellos tienen un mercado que paga eso, tiene una segmentación de un mercado que tiene un ingreso bastante alto como para poder gastar dinero en un bolso que yo no le encuentro mucha gracia, pero valen 200, 400, 600.000 pesos, los más baratos. Entonces, pero todos los productos son de calidad, o sea, tú te compras ese bolso y te va a durar, lo podéis llenar con cosas porque son grandes y te va a durar 20 años. Cosa que ahora, si tú te compras un bolso mucho más económico, ya a los 2 años está desteñido, el cierre se reventó, se descosió el tirante, pero tú sabes que pagaste bastante menos y que eso iba a pasar para el uso que tú le estabas dando.
Sí, porque como hay gente que compra cosas solamente por la temporada y no es necesario tenerlo 20 años. No, exacto. O sea, si yo voy a comprar un jeans, yo no pago más de 10.000 pesos por un pantalón. Se los digo. Porque Nunca me uno van lo a usa ver. un tiempo y después pasan de moda las cosas, entonces tampoco tiene mucho sentido tenerlas en tanto tiempo. No, y aparte que hoy en día yo encuentro que la vestimenta, uno tiene su propio estilo, a lo mejor de repente es más simple, ya no requiere tanta formalidad como antes. Entonces eso hace que yo, por ejemplo, uso puras zapatillas. Te van a ver a mí, tengo muchas zapatillas, pero no son zapatillas ni de 80, porque me las compro cuando está en liquidación. Son zapatillas que máximo, si, además me las regala mi marido, pero máximo pagaré 30.000 pesos. 30. Que hoy en día pagar 30.000 pesos una zapatilla, estamos hablando de una zapatilla bastante económica, porque yo veo zapatillas Claro. que cuestan 200, que cuestan, no sé, po, 80, 90, si tú vayas, no sé, por a hacer las zapatillas con taquitos, ¿valen cuánto? 120.000 pesos, Más o menos, más o menos, sí, depende. depende. Las Guess, por ejemplo, son, Oye, yo tengo unos zapatos Guess que me los puse una vez y los tengo ahí en una caja. Nunca más me los puse. suele pasar eso. Teatro. Ya pues chicos, vamos a llegar hasta acá, vamos a terminar, ¿cuándo nos juntamos? ¿El miércoles o el jueves? Juegue nomás, profe, Ya, porque nosotros estudiamos también la nivelación, tenemos como hartas cosas ni un aparte. problema. El jueves nos juntamos Ya no entonces. sé qué les parece a los demás.